Todos los proyectos tienen algo denominado la triple restricción, que son los límites de acción en los que se debe desarrollar el proyecto. Los tres componentes o límites de esta triple restricción son: alcance del proyecto, es donde se definen las actividades que se desarrollarán en el proyecto. Establece los límites de lo que sí se hará o no se hará en el proyecto. Tiempo. Un proyecto debe tener un inicio y un fin, así que la restricción de tiempo establece la línea base para determinar cuánto se va a demorar el proyecto. El costo total estimado del proyecto se conoce como presupuesto, el cual es la línea base sobre la cual se ejecutará el proyecto y se convierte en restricción, al igual que el alcance y el tiempo. La gestión de alcance en los proyectos se realiza básicamente para definir y controlar lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto que se está formulando. Es importante tener claro que en un proyecto se pueden tener dos tipos de alcance según sea el caso. Alcance del producto que se entregará con el proyecto. Este se enmarca en la descripción de las características, propiedades, funciones y limitaciones del bien o servicio que se está generando y se entregará como resultado del proyecto. Acá se puede tener una descripción clara de lo que se espera que haga el bien o servicio, sus condiciones, garantías, limitaciones y demás. Por ejemplo, si se está desarrollando un proyecto de cultivo de arándano, el alcance del producto describe las características de la fruta, el sistema de empaque, la cantidad que se va a empacar, las etiquetas del mismo, condiciones de refrigeración, valor nutricional, fecha de vencimiento y demás información que describa como tal el producto a entregar. Si es un servicio el que se entregará durante o como resultado del proyecto, este debe tener la descripción del mismo, la manera de prestarlo, la población objetivo, el cuándo, dónde y cómo se va a prestar y demás información relevante que va a enmarcar la completa prestación del servicio. Alcance del proyecto. El alcance de un proyecto es el conjunto de procesos necesarios para dar a alcanzar el producto final del proyecto y poder dar finalización, concluyendo el proceso como un proyecto exitoso. El alcance está establecido por los interesados del proyecto y apunta hacia la obtención de los beneficios esperados al cierre del mismo. El alcance en un proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Cuando se define el alcance del proyecto, se definen todos los límites, recursos, costos, metas, tareas y entregables claves para completar el proyecto con éxito. La definición del alcance contemplaría todas las actividades necesarias para poder obtener el producto final, estipulando qué recursos de mano de obra, material y maquinaria se requieren en cada actividad, así como el costo total de realizar esa actividad. De esta forma, se ha cubierto el alcance del proyecto con una descripción general de las actividades, recursos y tiempos. Cuando se habla de la gestión del tiempo de un proyecto, se refiere al tiempo dedicado y el progreso realizado en las tareas y actividades que enmarcan el desarrollo completo del proyecto. Una adecuada gestión del tiempo en gestión de proyectos requiere la planificación, la programación, la supervisión y el control de todas las actividades del proyecto. Para poder realizar una adecuada planeación, ejecución y control del tiempo de desarrollo de un proyecto, se recomienda contemplar los siguientes pasos. 1. Definir las actividades que requiere el proyecto. Como se mencionó en la sección anterior de gestión del alcance, la definición de las actividades es fundamental para poder determinar qué se debe hacer, cuánto se va a invertir y cuánto puede durar el proyecto total. Es por esto que se recomienda hacer un listado de todas las actividades que se deben realizar, desde la planeación del proyecto, su ejecución y también lo que se debe hacer para su correcta finalización y cierre. La idea es que se haga un recorrido desde inicio a fin y se enlisten las actividades que se deben hacer en cada etapa. Se pueden organizar las actividades por etapas o por componentes del proyecto como se muestra en el siguiente ejemplo. Para el proyecto Cultivo de Arándano, las actividades generales se pueden agrupar en las siguientes etapas. 1. Planeación del cultivo. 2. Preparación del terreno e infraestructura. 3. Plantación, irrigación y cuidado. 4. Recolección, comercialización y venta. Estos serían los agrupadores de actividades que se pueden establecer según el ciclo de cultivo. Pero con estos agrupadores aún no se puede estimar el tiempo, dado que son muy generales. Es por eso que se requiere que se desglose más el nivel de detalle de cada uno. De esta forma, el siguiente nivel de actividades sería el siguiente. Para la primera etapa, planeación del cultivo,
es posible que se requieran las siguientes actividades. De esta forma, ya se puede dimensionar de manera más detallada lo que contiene la etapa 1 de planeación. Siguiente a esto, vendría la ampliación del nivel de detalle de la etapa 2. Para la etapa preparación del terreno e infraestructura se contempla. Esta etapa de plantación, irrigación y cuidado contiene. Esta puede ser la etapa con las actividades de mayor duración, dado que es la que enmarca la ejecución del proyecto de siembra. Pueden ser actividades repetitivas o cíclicas, que no se hacen todo el tiempo, pero sí se deben hacer algunos días por el periodo que dure el cultivo. Esta etapa de recolección, comercialización y venta contiene usualmente las siguientes tareas. En el ejemplo se ilustra cómo se deben organizar las tareas de forma que queden fácilmente identificables y agrupadas por etapas o componentes globales del proyecto. La segunda parte de la gestión del tiempo de un proyecto es 2. Secuenciar las actividades. Para secuenciar las actividades, se debe revisar la relación lógica y cronológica que existe entre ellas. ¿Cuál va primero y cuál depende de otra o varias actividades? Para ello, es recomendable partir del listado de actividades y colocar al lado de cada tarea si depende de otra para su inicio o si es una tarea aislada que no tiene dependencia alguna con otras tareas. Un ejemplo claro de una dependencia de actividades se ve en el cultivo de cualquier fruta o verdura. Para poder sembrar la semilla, es necesario haber arado el terreno. De esta forma, la actividad de sembrar semilla solo comenzará al finalizar la actividad de arar el terreno. Como ayuda a esta secuenciación, se puede hacer un listado de actividades sobre qué se requiere para el inicio de la actividad y qué actividad sigue luego de finalizar la actividad en estudio. Así como se muestra a continuación con el mismo proyecto del cultivo de arándanos. Revisando las actividades de la etapa 1, planeación del cultivo, se puede ver que la actividad 1.1, búsqueda y selección del sitio de siembra, no depende de otra para su inicio. Pero en este caso, para hacer la actividad 1.2, realizar estudio del suelo, sí se necesita tener la actividad 1.1 finalizada, puesto que ésta determinará en qué lugar se va a sembrar. Para la actividad 1.3, realizar estudio de mercado y precios, no se requiere haber terminado actividades previas, ya que solo es una actividad de investigación. Lo mismo pasa con la actividad 1.4, realizar estudio de aprovisionamiento de insumos. Esta solo requiere de investigación y no tiene una actividad previa para su inicio. En la etapa 2, preparación del terreno e infraestructura, se hace un análisis similar. Para poder descapotar el terreno, se debe tener ya seleccionado el terreno, es decir, la actividad 2.1 depende de la finalización de la actividad 1.1. Luego, para la actividad 2.2, arar terreno y preparar camas de siembra, se requiere haber descapotado el terreno. Y, para poder hacer la actividad 2.3, instalar invernaderos, se debe haber terminado la actividad 2.2. Finalmente, en esta etapa, para la actividad 2.4, instalar sistema de riego por goteo, se debe haber ya instalado el invernadero. Para la etapa 3, plantación, irrigación y cuidado, primero se debe hacer la actividad 3.1, sembrar semillas o plantar esquejes. Esta actividad para su inicio depende de la última de la etapa 2. La actividad 2.4, instalar sistema de riego por goteo. Y de esta actividad dependen todas las demás actividades que son cíclicas y se deben programar según las recomendaciones del agrónomo y condiciones del cultivo. Es decir, las actividades 3.2, programar plan de riego y ejecutar, 3.3, programar desinfección y ejecutar, 3.4, programar fertilización y ejecutar y 3.5, programar podas y ejecutar, son cíclicas y dependen de la actividad 3.1, sembrar semillas o plantar esquejes. En la última etapa, 4, recolección, comercialización y venta, la actividad 4.1, realizar recolección, dependerá de la finalización de todas las actividades que se hicieron en la etapa anterior, por lo cual estas actividades deben tener una duración igual al tiempo de duración del cultivo. Por ejemplo, si el cultivo se estima durará 10 meses hasta su primera recolección, estas actividades deben finalizar en el mes 10 y ahí iniciar la actividad 4.1, realizar recolección. Posterior a la recolección se hace la actividad 4.2, realizar selección de frutos y a su vez
abre la siguiente actividad, 4.3, empacar y embalar. Y a su vez, la actividad de empacar y embalar es necesaria para iniciar la actividad 4.4, transportar y entregar, que sería la última actividad de cierre del proyecto. De esta forma ya se tiene en orden cronológico cómo se desarrolla el proyecto y la importancia de revisar las dependencias de las actividades, para así saber qué actividades pueden ser críticas para el desarrollo del proyecto, y más aún si están enlazadas con actividades que se deben hacer más adelante. Una actividad crítica es aquella actividad de la cual depende todo el desarrollo del proyecto. Si esta actividad se atrasa, todo el proyecto se atrasa. Estimar tiempos de duración de cada actividad. En la misma tabla anterior se colocan los tiempos necesarios para poder desarrollar y finalizar cada una de las actividades. Es importante que los cálculos de tiempo se hagan lo más realista posibles acorde a lo que puede pasar en cada una y a los tiempos que usualmente se manejan. Para poder tener un cálculo más exacto de los tiempos, se puede consultar a personas que ya hayan hecho proyectos similares sobre el tiempo que les tomó cada una de las actividades. De esta forma, se tiene un testimonio de lo que puede ser cada actividad y su duración. En el ejemplo de cultivo de arándano, se puede estimar los siguientes tiempos, que usualmente se manejan días para ser más concretos y eficientes. Por ejemplo, para calcular el tiempo de la etapa 1, planeación del cultivo, se deben sumar las actividades que estén dependientes una de la otra y ver cuál es la ruta más larga. En este caso, se ve que pueden iniciar en simultáneo las actividades 1.1, búsqueda y selección del sitio de siembra, y 1.3, realizar estudio de mercado y precios, 1.4, realizar estudio de aprovisionamiento de insumos. Pero la actividad 1.2, realizar estudio de suelo, depende de la actividad 1.1. Así que estas dos sumarían 8 días de duración, pero no exceden la duración de la actividad 1.4, que tiene una duración de 10 días, así que esta sería la duración más larga de esta etapa, y por ende la duración total de la etapa. Para la etapa 2, preparación del terreno e infraestructura, se revisan de igual forma las dependencias de actividades y suma el tiempo de las que pueden ser dependientes para estimar el tiempo total de la etapa. En este caso, todas son dependientes una de la otra, así que se suman todas y esto da un tiempo de 13 días. En cuanto a la etapa 3, plantación, irrigación y cuidado, tiene la particularidad que en este caso se calcula acorde al tiempo total de cultivo para que dé la primera cosecha de arándano, más el tiempo de siembra. En este caso se tienen 302 días en total. La última etapa, cuarta, recolección, comercialización y venta, tiene todas las actividades dependientes, así que la suma de estas es el total de la etapa, que son 22 días. De esta forma, ya se tiene el cronograma del proyecto y al sumar la totalidad de tiempo de cada etapa, se obtiene la duración total del proyecto, que para este ejemplo da un total de 347 días. 4. Controlar y actualizar tiempos de actividades. Como parte de la adecuada gestión de un proyecto, es necesario mantener actualizado el tiempo de duración de cada actividad y actualizar el cronograma total del proyecto en dado caso que se requiera. Esto ocurre en la mayoría de los casos cuando se logran reducir los tiempos de las actividades, debido a buenas prácticas o ahorro en los tiempos calculados inicialmente. Como también se da por demoras en alguna actividad debido a la materialización de riesgos, el mal cálculo de la misma o demoras en el desarrollo de las tareas que involucra el cumplimiento de cada actividad y etapa. Estimar los costos del proyecto. Para poder estimar los costos del proyecto, es necesario determinar los recursos que se requieren en cada una de las actividades del proyecto. Un recurso hace referencia a cualquier cosa que requiera dinero para desarrollar el proyecto. Puede ser mano de obra, insumos, maquinaria, herramientas y demás elementos que se deban pagar y que hagan parte del proyecto. Para determinar los recursos empleados en el proyecto, se debe hacer un estudio minucioso y analizar qué implica cada una de las actividades, qué recursos requiere, si mano de obra, materiales, maquinaria, insumos y demás. Y de esta forma, calcular los costos de cada uno de los materiales, sumar los costos de cada actividad y así establecer el presupuesto total que se requiere. En el caso del cultivo de arándano, al igual que el ejemplo del cálculo de tiempo, se estiman los recursos para cada una de las actividades
y se cuantifica el costo del uso de los mismos. Se ilustrará etapa por etapa con cifras simbólicas. Para la etapa 1, planeación del cultivo, los costos son un poco bajos debido a que en esta etapa solo se requieren trámites y servicios en su mayoría, así que se debe calcular el costo que implica realizar cada uno de los estudios y trámites para tener el panorama de planeación del proyecto claro. En la etapa 2, preparación del terreno e infraestructura, se invierten cerca de 120 millones para todo lo que es adecuación del terreno y levantar toda la infraestructura requerida para el cultivo de arándano. La etapa que más tiempo y una parte importante de la inversión es la ejecución. Es por eso que la etapa 3, plantación, irrigación y cuidado, está relacionada a la siembra y cuidado y requiere una inversión cercana a los 45 millones. Finalmente, la etapa 4, recolección, comercialización y venta, viene convirtiéndose en la etapa de cierre y requiere una inversión de 34 millones de pesos, que contemplan todos los costos de recolección, selección, empaque, transporte y entrega. Es así que sumando el costo de cada actividad se puede obtener el costo total de cada etapa. Para el costo de cada actividad se deben sumar todos los recursos que se involucran en el desarrollo de cada actividad. Y esto, entre más detallado, puede ser mucho mejor. Calcular el presupuesto total. El presupuesto total del proyecto es la suma de todos los costos asociados a las actividades que se desarrollan en el proyecto. Esta línea base de presupuesto es la que refleja la inversión total que se debe hacer y la que se debe presentar en los resúmenes generales del proyecto para buscar inversionistas, préstamos o simplemente para poder expresar lo que cuesta desarrollar el proyecto por completo. En el caso del cultivo de arándanos, se pueden sumar los costos totales de las etapas, que a su vez son el resumen de todas las actividades de los proyectos. El presupuesto total del proyecto sería la suma de las etapas, que para este caso son 200 millones de pesos. Controlar los costos dentro del proyecto. Controlar los costos es el proceso por el que se monitorea la situación del proyecto, para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de presupuesto. Para llevar el control de costos del proyecto, es importante registrar al lado de los costos planeados los costos reales a medida que se van desarrollando las actividades. Para el ejemplo del cultivo de arándano, será el simulacro de ejecución del proyecto. En la etapa 1, planeación del cultivo, durante la ejecución se invirtieron 50.000 pesos más para cubrir costos de transporte en la actividad 1.1, búsqueda y selección del sitio de siembra. Respecto a la etapa 2, preparación del terreno e infraestructura, se tuvo en total una variación de 5 millones de pesos por encima. Esto debido a que la actividad 2.3, instalar invernaderos, se tuvo un incremento en el costo del invernadero de 10 millones de pesos. Pero por otro lado, en la actividad 2.4, instalar sistema de riego por goteo, se logró un ahorro en el cambio de especificaciones y reducción de la cantidad de manguera. Este cambio ahorró 5 millones de pesos. En la etapa 3, plantación, irrigación y cuidado, se logró una reducción en el costo real respecto al costo planeado de 2 millones de pesos, derivado de un incremento de 3 millones de pesos en la actividad 3.1, sembrar semillas o plantar esquejes, y una reducción en los costos ejecutados por 5 millones de pesos en la actividad 3.4, programar fertilización y ejecutar. Con la diferencia de estos dos valores, se logró el ahorro total de la etapa 3. Por último, en la etapa de cierre, la etapa 4, recolección, comercialización y venta, no se tuvieron variaciones dado que los costos reales se ejecutaron acorde a lo planeado. Como resultado de todas las variaciones de las etapas, sumando el costo total ejecutado, se tiene un valor global de 203 millones de pesos, que se encuentra 3 millones por arriba del presupuesto inicial, lo cual indica que el control de costos no fue tan estricto y se excedió el plan inicial en un 1,5%. De esta forma, la idea del control de costos es poder controlar las desviaciones de los costos reales ejecutados respecto a los costos planeados o presupuesto inicial.